Mucho se ha hablado de Da Vinci y sus códigos a partir de la obra publicada por Dan Brown, pero esto no deja de ser un fenómeno de marketing que su única función es quitarle el brillo y la importancia a tales acontecimientos, a través de la masificación de los fenómenos. Vieja estrategia utilizada por la Iglesia a través de los tiempos para volver a favor lo que podría ser utilizado en su contra. Estrategia que de hecho, toma de las mismas raíces sobre las cuales fue fundada, o sea, el Imperio Romano, que utilizaba estos mismos métodos para ampliar sus fronteras. De hecho, la cristiandad tomó todas las fiestas que declaró paganas, y tan solo les cambió el nombre para que la gente que ya adoraba esos ritos, ahora los siga adorando pero ya con otro nombre. Es así que la fiesta del Sol Invictus, una de las celebraciones más importantes de la antigüedad, pasó a ser la Navidad. Y esa misma estrategia la utilizó siglos después cuando se conquistó América, en donde por cada lugar de culto de mayas, aztecas e incas, simplemente construyó una iglesia, con el mismo objetivo, que en donde ya se adoraba algo, se continúe esa adoración pero ahora bajo otro símbolo. Siguiendo esta misma línea, actualmente lo vemos reflejado en las misas católicas, ya que el modo de hacer la misa, rígido y ortodoxo, se cambió por ese ambiente de fiesta de las otras ramas cristianas, pero no olvidemos que 10 años atrás, eso mismo que hoy celebran en las misas católicas, lo signaban de demoníaco y pagano, pero claro, los fieles se iban a esos cultos paganos y demoníacos, por lo tanto, para captar nuevamente clientes era hora de modificar los ritos, y si hablamos de sagrados intocables, el premio mayor se lo lleva sin dudas la Biblia. Si tan solo nos tomamos el trabajo de leer una Biblia actual y compararla sucesivamente con una de hace 10 años, 30 años, 50 años, 100 años, etc., veremos cómo la palabra de Dios, intocable e inmaculada, mágicamente ha cambiado a prácticamente los opuestos. Claro, siempre con el mismo objetivo de preservar la clientela, porque ante todo, a la Iglesia lo que le interesa es el poder, y para eso necesita gente, súbditos o esclavos como gusten tildarlos. Es por esto, y retomando con el inicio del texto, que hablamos del fenómeno de la masificación como arma, ya que cuando algo es tan común y tan masivo pierde su magia y parece que siempre fue así. Que podemos imaginar de una religión que supuestamente guía a los hombres, cuando hace 500 años quemaba a los herejes y casi queman a Galileo y Copérnico por decir que la Tierra no era el centro del sistema solar, y que en el año 2000, Juan Pablo II salió a pedir disculpas de esto, o sea, tardaron 500 años para darse cuenta de sus errores. Tardaron 500 años para darse cuenta de que el Sol es el centro de este sistema solar. Y siguiendo esta línea, ¿quién dice que dentro de 500 años salgan a pedir disculpas de alguna de las creencias actuales? Claro, si aún existe la religión tal cual la conocemos hoy en día. Acostumbrados a los preconceptos que desde pequeños nos intentan imponer como un velo que ciega nuestra mente, vemos lo que nos dijeron que teníamos que ver, oímos lo que nos dijeron que teníamos que oír, y así sucesivamente con cada uno de nuestros sentidos que están enfocados y embocados a lo que nos dijeron. Es por esto que si nos tomamos el trabajo de leer la Biblia sin preconceptos, leeremos un libro totalmente nuevo, encontraremos frases, símbolos y significados que siempre estuvieron ahí. Éramos nosotros lo que no estábamos para detectarlo. Toda esta introducción es para llegar al punto clave de por qué la utilización de los códigos y sobre todo, por qué el código del código. Justamente para encontrar un camino alterno que no caiga en todos estos mecanismos de control por parte de la Iglesia. Los hechos siempre estuvieron presentes a nuestra vista, y cuando hablo de vista lo hago porque tomaremos un ejemplo de estos códigos a través del arte, y en particular de algunas de las pinturas de Da Vinci, para encontrarnos con hechos que pasaron inadvertidos anteriormente. Claro está que tenemos que entender que cuestionarnos requiere un nivel de energía y de habilidad que es mucho mayor y más incómodo que el de estar viviendo en el sueño de siempre. De eso también se aprovechan todos los mecanismos de control.
Iniciemos este pequeño viaje por algunas de las pinturas de Da Vinci, con una en particular que aún no ha sido analizada en profundidad y por lo tanto, no se han descubierto todos sus secretos. Me refiero a que cuando investigamos, si nos conformamos con lo mínimo, y no nos exigimos, es lo mismo que nada. La pintura en cuestión es la Virgen de las Rocas, y en esta pintura se verá algo en particular que es tan obvio que por eso mismo pasa desapercibido. Tal cual se ve en estas imágenes, lo que se analiza es la posición de las manos, los ojos, la perspectiva, pero nadie cae en cuenta de que hay dos niños y... ¿Quiénes son esos niños? Si caemos en el prejuicio de suponer que son Jesús y Juan, caemos en la trampa de lo que nos dijeron teníamos que ver y se acabó todo análisis. Estos mismos niños los encontramos en otras pinturas de la época, o sea que hay más material de donde cortar tela, pero esa tarea ya es para quien guste profundizar este análisis. ¿Qué tal si para analizar este hecho mencionado de los dos niños y quiénes son, tomamos algunos escritos del Nuevo Testamento? Mucho se habló del discípulo amado y casi no quedan dudas de que se hace referencia a María Magdalena. ¿Pero qué hay del discípulo llamado Tomás el Dídimo? El mejor sistema para descubrir algo es, como dijimos, no presuponer, y no presuponer implica ir a la fuente, y la fuente de las palabras es la etimología, y etimológicamente dídimo viene del griego, y quiere decir mellizo. Entonces Tomás era Tomás el mellizo, pero entonces, la pregunta que se instala: ¿qué tal si este cuadro es la punta del ovillo que nos señala de quién era el mellizo y qué tal si nos permitimos seguir la línea de que era el hermano mellizo de Jesús? Por algo esta pintura de Leonardo fue casi ignorada, algo nos debe querer mostrar el autor, que sabido es que no pintaba por pintar. Y para reforzar este hecho, ¿quién fue justamente el discípulo que no creyó en la muerte de Jesús? Preguntémonos ahora, porque la Iglesia, al igual que quiere mantener oculto que Jesús estuvo casado con María Magdalena y que tuvo al menos un hijo con ella, quiere ocultar que Jesús tuvo un hermano y para mayores, mellizo. Del mismo modo que si tuviera hijos serían los verdaderos herederos de su linaje y ya no la Iglesia sería el representante de Jesús en la tierra. ¿Qué tal si al tener un hermano mellizo Jesús no murió en la cruz? O lo que es más, quien vio a Jesús después de muerto, en realidad vio a su hermano mellizo. Esto implicaría que no resucitó y a su vez entonces, todos los cimientos de la cristiandad quedarían sepultados. ¿Qué tal si la verdadera historia es que, para resumir, o sea, un Che Guevara de su época, y la crucifixión no fue más que la crucifixión? ¿Qué tal si Jesús lo que necesitaba era escapar de los romanos para seguir con sus planes y la mejor manera era montar un espectáculo de su muerte para que lo den por muerto? ¿Qué tal entonces si Jesús no murió como se nos hizo creer y en realidad escapó junto a María Magdalena y su hijo a otras tierras? Qué casualidad que el soldado romano que le clavó la lanza estando en la cruz, era justamente aquel que según la Biblia, o sea eran conocidos, amigos. ¿Qué tal si estaban confabulados? Preguntas que habilitan respuestas para aquel que las quiera encontrar. Si tan solo el leer esta nota nos permite imaginarnos que hay otra historia posible, el objetivo de este escrito está cumpliendo con su cometido. Si a partir de leer estas palabras en nuestra mente se instala la duda de la creencia presupuesta y se habilita el camino hacia estos nuevos senderos intransitados, en donde Jesús planeó su propia muerte para liberarse, entonces sí estaremos quitándonos el velo que nos cubría. Hay muchos más elementos en los que apoyar este texto. Para ejemplificar, leamos la Biblia y veamos cuántas veces habla de Jesús y sus hermanos, y si creemos que son hermanos espirituales es porque eso nos hacen creer, ya que en esa época no existía el concepto simbólico de hermanos espirituales, el hermano era el hermano de sangre y punto. Luego históricamente, sabemos que para los judíos tener muchos hijos era sagrado. Entonces es difícil suponer que Jesús era hermano único, o que Jesús no tuvo hijos. La inquietud está planteada, la duda instalada, es tiempo ahora de que quien sienta que en esta nota encontró las piezas del rompecabezas que necesitaba, tome por sí mismo la investigación y la continúe.
Ahora, y cambiando de tema pero no de paradigma, les expongo algunas otras pinturas para que observen los mensajes ocultos en ellas, tomando otro hecho que es escrito y detallado en la Biblia pero negado a nuestra comprensión por creencias, me refiero a las bodas de Canaán, que no es más que la boda del propio Jesús con María Magdalena, y para afirmar tal acontecimiento observemos el papel de anfitrión que describe el pasaje bíblico que tuvo Jesús. Y aquí en esta pintura vemos a Jesús y a María Magdalena sentados en la mesa principal y en el centro, y ahí al igual que ahora, quien se sienta son los agasajados. Las palabras, o por decirlo mejor, la imagen habla por sí sola. Ahora verán más pinturas de Leonardo, para que ustedes obtengan sus propias conclusiones y observen otro hecho simbólico reiterativo en todas sus obras, y es el dedo de los personajes siempre apuntando hacia algún otro lado. Ahora sí, la clave de todo, tómense el trabajo de descubrir qué es lo común y lo diferente en cada uno de estas pinturas, y encontrarán el camino a seguir en la investigación.